Muy bien, ahora tenemos lo que son los grupos funcionales. En este caso tenemos series homólogas. Las moléculas orgánicas están constituidas generalmente por un esqueleto de hidrocarburo, o sea, hidrocarbonatada, y un grupo funcional. El esqueleto hidrocarbonado es prácticamente lo principal, lo esencial, lo que sostiene todo. Por ejemplo, es lo que sostiene nuestro cuerpo, nos sostiene la vida principalmente. Entonces es una cadena mayor, ¿verdad? Que está formada principalmente de carbono e hidrógeno, que es un grupo funcional. Átomos o grupos de átomos unidos de manera característica que determinan tanto las propiedades o prácticamente las reacciones de, en este caso, de la molécula presente. Entonces, ahora bien, pueden tener un grupo funcional que es monofuncional o polifuncional en caso de varios grupos funcionales. Serie homóloga. Conjunto de compuestos que tienen el mismo grupo funcional y que solo se diferencian en la longitud del radical hidrocarbonado unido al mismo, es decir, en el número de grupos metileno que contiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, hablemos de las grasas, por ejemplo. Entonces, una grasa saturada tiene prácticamente un ácido carboxilo en la, digamos, en un extremo y solo tiene, se diferencia del, por ejemplo, grasa animal y grasa vegetal, se diferencia del número de carbonos que tiene o el doble enlace que tiene. Ahora ven, radical hidrocarbonado derivado de un hidrocarburo por pérdida de un hidrógeno. Ok, por ejemplo, este radical hidrocarbonado, en su momento lo que tenemos que hacer es recordar de que vamos a colocarle como un término il, pero en su momento lo vamos a ver. Ahora bien, veamos. Aquí tenemos el esqueleto hidrógeno-carbono. Aquí está bien. Esqueleto hidrógeno-carbono. Aquí está bien. ¿Qué grupo funcional es este? Tenemos un grupo funcional que es oxígeno e hidrógeno. Un grupo funcional que se llama hidroxilo. Bien, es un alcohol, de hecho. Entonces, ahora bien, fórmula semidesarrollada. En este caso tenemos series homólogas, como nos damos cuenta. Por ejemplo, aquí el met- metanol, etanol, el propanol, solo se diferencian cuando nos damos cuenta del número de etilenos que, perdón, de metilenos que tienen. O sea, mire, CH3 y así, solo eso se diferencia, pero tienen el mismo grupo funcional. Aquí está, ¿ve? En este caso, para que tenemos aquí ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los ácidos carboxílicos, solo se diferencian de la estructura de carbono-hidrógeno. Muy bien. Eso es lo que tenemos que entender, es su momento. Bien, entonces ahora bien, algunos grupos funcionales. Tenemos en este caso los alcanos, que es en este caso R, o sea, un enlace simple carbono-carbono y ya. Ejemplo, el eh, etano, ¿verdad? Aquí está, ¿ve? De dos carbonos. Tenemos acá también los alquenos, o sea, prácticamente eso que es, que tiene un enlace doble, ¿verdad? Es un hidrocarburo con enlaces dobles. Tenemos los alquinos que tienen enlace triple, ¿verdad? Alcoholes, que R es el radical carbono-hidrógeno, ¿sí? Radical carbono-hidrógeno y que tenemos el OH o el hidroxilo, ¿sí? Este es el etanol, el que se utiliza para heridas o están en las cervezas, por ejemplo. El grupo éter, que es un enlace R o R, o sea, hay dos radicales unidos o enlazados a un oxígeno, ¿no? Aldehídos, ¿sí? Aldehídos, en este caso, estos forman parte de un grupo que se llama los carbonilos, ¿sí? ¿Qué significa? Como son lo mismo al final. Si están, en este caso, el carbono, o sea, tiene un radical carbono doble enlace oxígeno, si está en un extremo es un aldehído, si está en medio de dos carbonos, en este caso es una acetona, ¿verdad? Es una acetona para que lo tengamos en cuenta, el doble enlace con oxígeno. Ok, ácido carboxílico es que se unen realmente un alcohol y un carbonilo, ¿sí? O sea, es un alcohol con un aldehído, ¿no? Entonces aquí está el grupo alcohol y aquí está el grupo carbonilo, ¿verdad? Ok, ácido carboxilo. Ok, en este caso tenemos más por estudiar. Tenemos en este caso los ésteres, es
un enlace ROOR, ¿sí? Entonces, una unión de oxígeno-oxígeno, esto donde lo vemos principalmente, por ejemplo, cuando se forma un triglicérido, ¿verdad? Lo vamos a ver en su momento. Es un enlace éster, ¿verdad? Y, por ejemplo, o en el ADN dice que tiene, por ejemplo, en cierta situación, enlace fosfodiéster. Ok, amidas. Amidas en este caso que tiene un grupo carbonilo y un amino, o sea, amino carbonilo es amida. Amina, que es, en este caso son derivados del amoníaco, ¿verdad? Amina primaria, o sea, un hidrógeno del amoníaco fue sustituido por un R. Secundario es de que dos de los hidrógenos fueron reemplazados por R. Y terciario de que ya no existe ningún hidrógeno del amoníaco que estaba, ¿va? Todos fueron, en este caso, cambiados. Muy bien. Y tenemos los nitrilos, ¿sí? Que tiene enlace triple carbono nitrógeno. Tenemos más. De nuevo, alcanos, alquenos, los aromáticos o arenos, ¿verdad? Que se puede llamar. O sea, son cíclicos, ¿sí? Son cíclicos. Ok. Alquinos, aluros de alquilo, o sea, que tienen un halógeno. Alcoholes y fenoles, que tienen el grupo hidroxilo. Éter, que como ya dijimos, se enlaza con O. Amina primaria, secundaria, terciaria, como ya lo mencionamos. Tioles, o sea, un enlace azufre-hidrógeno, organometálicos, ¿sí? Aldehídos, cetonas, ácido carboxílico, COOH, ¿sí? Ésteres, COOR, ¿sí? O COOC, pues. Entonces, pero esencialmente radical o radical. Amida, carbonilo y un compuesto nitrogenado. Por ejemplo, acetamida. Aluro de acilo, en este caso tenemos prácticamente eh, en su momento un carbonilo, ¿ah? Con un halógeno. Bien, nitrilo, triple enlace de nitrógeno y digamos derivados de compuestos nitrogenados. Bien, de nuevo acá, alcano, alqueno, alquino, doble enlace, triple enlace, arenos, ¿sí? O aromáticos, no hay ningún problema, o sea, son ciclos, aluro de alquilo, aluro de arilo, etcétera, alcohol, fenoles, tiol, amina, éter, sulfuro, por ejemplo, en los colochos, ¿verdad? Un enlace disulfuro, por ejemplo. Ok, ahora después de los grupos funcionales nos toca hablar de nomenclatura.